grabar. Ok, entonces lo que vamos a ver hoy son los principios de amplificación. Entonces, ya sea en un FET o un BJT, que es el que no hemos estudiado, es el que estudiaremos en la última parte, un FET o un BJT en un punto Q adecuado, le podemos agregar una señal AC. Entonces, si acuerdan cuando al puro inicio del curso hicimos un modelo en pequeña señal del diodo y vimos cómo se comportaba el diodo ante una señal AC una vez que ya haya llegado al punto Q. Y habíamos visto que el diodo se comportaba como una resistencia para la señal alterna. Bueno, eso es lo mismo que vamos a hacer para amplificación. Lo único es que nos vamos a dar cuenta que los transistores se comportan como una fuente dependiente de corriente o una fuente dependiente de tensión, lo que nos va a servir para cuando hagamos un modelo en pequeña señal, obtener una ecuación de cuál sería la ganancia de la señal alterna. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, por eso hace mucho vimos el modelo en pequeña señal para el diodo, que no tenía mucho sentido, pero ahora para el amplificador sí lo tiene. Entonces, la idea de un diagrama de bloques sería que este fuera nuestra señal AC, que fuera nuestra señal AC, la cual es una señal AC el tiempo, que tiene una magnitud muy pequeña, V max, V min. Ok, y esa es nuestra entrada al sistema. Esa es la que vamos a tomar como entrada. Las fuentes en alterna son lo que realmente uno llama entradas al circuito. Las fuentes en DC uno no las llama entradas, uno las llama o ya sea fuentes DC o las llama alimentaciones de polarización o las llama alimentaciones de riel, pero a esas ya uno no las conoce como entradas. Entonces, de aquí en adelante, cuando uno habla de una señal de entrada, siempre nos referimos a la señal alterna. Nunca, nunca nos vamos a referir a la señal DC. Si queremos referirnos a la señal DC, ya les dije, le vamos a llamar o tensión de riel, o alimentación, o señal DC. Entonces, de aquí viene nuestra señal alterna, la cual tiene que entrar, ¿verdad? Por un positivo y negativo, ¿verdad? A otro bloque, que sería el bloque de, digamos, una red DC, que ya lo vimos la clase pasada, que son las redes DC o las redes de polarización con transistor. Todo esto alimentado siempre, ¿verdad? Si no tenemos la alimentación DC, no hace nada el transistor, no lo llevamos a su punto de operación, es decir, no hicimos nada. Entonces, por eso siempre es necesario. Y después de esto, vendría un último bloque que sería la carga, el famoso RL que hemos utilizado. Esta carga no necesariamente tiene que ser una resistencia, podría ser otra etapa de amplificación, podría ser otra etapa de otro circuito, o sea, nada más le llamamos carga y lo vamos a ver como una RL porque así es mucho más sencillo hacer nuestros análisis. Y en teoría, si esta era la señal AC que entró a nuestro amplificador, pues aquí a la salida deberíamos tener la misma señal, pero amplificada. Misma. Le vamos a llamar V out y esto le vamos a llamar V in.
Ok, entonces este diagrama de bloques es lo primero que vamos a estudiar. Vamos a estudiar primero la etapa de la alimentación, a ver qué tiene, luego vamos a hablar un poquito sobre la red del transistor y finalmente vamos a hablar un poquito de la carga. Por eso les dije que lo de hoy, el tema de hoy es un poquito más teórico. Entonces, hablemos primero de cómo son las fuentes. A ver si las hemos tratado toda la vida como son o si nos han engañado, como siempre en física, que siempre para uno aprender le mienten. Le dicen, ah, sí, la fricción es, el coeficiente de fricción es constante. Eso le decían a uno en física uno y era mentira. Cambiaba según la fuerza que uno aplicara, tenía un pico máximo de coeficiente estático y luego tenía un coeficiente cinético. Entonces, era mentira, no era una constante. Después nos dijeron que el átomo tenía electrones dando vueltas alrededor del átomo, así como en el modelo de las caricaturas. Eso no es cierto tampoco. Realmente hay como unos orbitales especiales en los cuales el electrón puede existir con mayor probabilidad que otros, y esos orbitales realmente son niveles de energía, no es como que el electrón va dando vueltas, pero servía para entender cómo era un átomo, ¿verdad? Entonces es igual aquí. Entonces, lo primero que vamos a ver es la señal, cómo son la señal. Sí. Ok, entonces la señal AC normalmente puede funcionar como una fuente de tensión o puede funcionar como una fuente de corriente. Entonces, fuente de tensión AC o fuente de corriente AC. Y el símbolo que utilizaríamos, pues ya este lo hemos utilizado, ¿verdad? Para una fuente de tensión y el símbolo de la corriente, que no es normal, pero podríamos suponer que es así, sería uno de fuente de corriente alterna, ¿verdad? Son como los simbolitos. Entonces, representan estas fuentes AC en un amplificador? Bueno, estas fuentes AC en el amplificador pueden representar salidas de audio, pueden representar antenas, pueden representar sensores de todo tipo, de temperatura, de presión, de movimiento, en fin, pueden ser cualquiera de esos. O pueden ser micrófonos, ¿no? Tal vez. ¿A quién no le gusta el karaoke aquí? ¿Qué tienen de interesante todas estas salidas? Que bueno, todas estas salidas, su valor máximo, su V máximo, anda por el rango de los 100 milivolts. A este anda por el sube máximo, anda por el rango de los 100 microvolts. Los sensores, el V máximo anda por el rango igual de los 100 milivolts. Los micrófonos andan por el rango de los 100 milivolts. Más o menos por ahí es donde siempre trabajamos las señales. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas señales? Que vean que todas son de rango muy pequeño. O sea, es un valor que pues no es muy representativo a la par de 15 volts de C, digamos. Entonces, como no es tan representativo, imagínense si lo ponemos a una carga, como un parlante, no en caso de una salida audio. Si yo agarro la salida audio, la pongo directamente al parlante sin amplificarlo, no suena absolutamente nada, porque es tan bajo que ni nos vamos a dar cuenta o ni siquiera va a ser suficiente para que el parlante, que es simplemente como una lona con un magneto, vibre y genere las ondas mecánicas en el aire que provocan el sonido. Entonces esa es la representación que tenemos o lo que queremos representar en las fuentes AC. ¿Cuál fue la mentira piadosa que nos dieron en circuitos 1? Bueno, que en circuitos 1 normalmente solo interpretamos la fuente como esto o como esto, pero la verdad o la verdadera razón por la cual estoy diciendo que les mintieron es porque en realidad la fuente jamás podría ser únicamente la fuente.
una fuente de tensión alterna siempre va a tener una resistencia que le vamos a llamar, podemos llamarle resistencia en serie de la fuente o resistencia interna de la fuente, cualquiera de los nombres. O le podríamos llamar resistencia de salida de la fuente también. La idea es que es parte de la fuente, o sea, la fuente nunca fue solo esto, siempre fue todo esto. En caso de que fuera una fuente de tensión. En caso de que sea una fuente de corriente alterna, su modelo no sería únicamente así la fuente, sino sería así. Y ahora sí, esto es lo que conecto. Todo lo que está en los puntitos hacia la izquierda es dentro de la fuente. Es decir, ya en un sentido más sencillo, esta resistencia es la propia resistencia que tiene la fuente. No la puedo eliminar. ¿Y por qué entonces no lo dicen hasta ahora? Bueno, porque si ustedes se dan cuenta, hasta este momento ustedes saben hacer una fuente y una fuente rectificada apenas. Una fuente DC rectificada. ¿Ok? Está bien. Y segundo, ¿cómo es una fuente de corriente alterna? Si uno tiene un equipo de medición, un equipo que genera señales, por ejemplo, denme un momento. Si me pueden ver aquí arriba, en la cámara, este equipo que tengo yo es un generador de señales. Este amigo puede hacer señales senoidales, señales triangulares, señales que cambien en el tiempo. ¿Lo ven? Esto es una fuente de corriente alterna. Puede simular cualquier señal. ¿Cuál es el problema? Que igual son señales que yo puedo colocarle su magnitud, poner desde 100 milivolts hasta 2 volts, pero lo interesante es que pueden hacer señales de frecuencia, con la frecuencia que yo desee. Entonces, vean la cajota que es, que tiene por dentro. ¿Qué tiene por dentro? La pregunta. Obviamente, pues tiene un gran circuito, ¿verdad? Para lograr todas esas funciones que yo les estoy mencionando. Entonces, ¿cómo nos hacemos nosotros para, sin saber todo lo que hay adentro, poder hacer nuestros cálculos de circuitos correctamente? Bueno, si se acuerdan de circuitos 1 como a la mitad del curso, ustedes vieron algo que era súper abstracto, pero que de alguna manera era difícil y raro, que era el equivalente de Thevenin y el equivalente de Norton. Eso, lo que les decía en circuitos 1 es que uno puede convertir cualquier circuito en su equivalente Thevenin o en su equivalente Norton. ¿Cuál era el circuito del equivalente Thevenin? Una fuente con una resistencia en serie. ¿Cuál era el equivalente Norton? Una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Entonces, ahora sí, les desmiento un poquito sobre la vida. Cuando ustedes vieron ese equivalente, no tenía ningún sentido porque ustedes no conocen nada de electricidad. Pero ahora que ya saben cómo es una fuente y saben que tiene muchísimas cosas adentro, la forma de uno trabajarlo en papel y hacer sus análisis, para no tener que ver todo el circuito que hay dentro de la fuente, nada más la vamos a representar por su equivalente Thevenin si fuera una fuente de tensión o su equivalente Norton si fuera una fuente de corriente. Buenísimo. ¿De qué depende esta RS? ¿Y de qué depende esta fuente? Bueno, eso dependerá de hacer el equivalente, pero pues no vamos a hacer el equivalente de un circuito tan complicado, ¿verdad? Pero sí vamos a trabajar siempre con esto, porque normalmente los fabricantes te van a decir, ok, este es mi generador de señal y tiene una resistencia en serie de 50 ohms. De hecho, vamos a hacer voy a volverles vamos a ver si este dice, ok, no, es que este es más Chinese, entonces no dice, pero normalmente los conectores que tienen, que son conectores tipo BNC, están diseñados para tener un acople de 50 ohms. Es decir, el modelo de mi fuente, la que les acabo de enseñar, sería la fuente más una resistencia de 50 ohms. Y siempre voy a tener esa resistencia en la vida real, siempre. Y vean que esa resistencia ni siquiera existe, es un modelo para representar todo lo que hay dentro de la fuente.
Ahora sí, que ya conocemos cómo es el verdadero modelo de una fuente, y ahora sí estamos preparados para trabajar con las fuentes en amplificadores. Entonces, vamos a guardar esto. Y siempre vamos a tener en los análisis que vamos a hacer de amplificador, siempre vamos a tener las siguientes consideraciones. Siempre vamos a asumir que las señales AC son mucho más pequeñas en amplitud que las corrientes y tensiones en DC. ¿Para qué queremos hacer eso? Para que nosotros sepamos que si tenemos un punto Q escogido, la señal mueva, la señal AC mueva muy poco ese punto Q. Esa es la idea. Ok, ¿y cuánto vamos a decir que es muy pequeña? Bueno, para decir que es muy pequeña, que siempre lo vamos a hacer durante el curso, pero para la vida real, ¿cómo hacemos para decir que algo es muy pequeño? En los FETs, si el VST de la señal alterna máximo, o sea, el valor máximo de la señal alterna es menor que 2 veces VGSQ menos VGS off en valor absoluto. Esto es como también como un valor absoluto. Eso sería en FET para JFETs y MOSFET decrementales. En BJTs, que son los últimos transistores que vamos a estudiar al final en el último examen, menor que VT, que es este VT no es el V de, de los, del límite de los MOSFETs, ¿verdad? Porque estamos hablando en BJTs, sino que aquí se llama voltaje térmico. Y digamos, en los MOSFET incrementales, el VST máximo debería ser menor que 2 veces VGSQ menos VT. Este VT sí es el threshold porque este sí es para MOSFETs incrementales. Entonces, esto realmente no lo vamos a usar en la práctica, digamos, es solo para que ustedes en la vida real sepan cuando estamos diciendo que esa señal es muy, muy pequeña. Porque si nosotros ponemos señales alternas muy altas o de mucha magnitud, eso implica que el punto Q se va a variar, ¿verdad? Porque estaríamos incluyendo otra fuente que ya tiene un peso. La idea es que sea tan pequeña que el punto Q apenas se dé cuenta que se mueve. Esa es la idea. Entonces, si graficáramos el punto Q de un transistor JFET, sería como algo así, ¿verdad? Aquí estaría nuestro punto Q. Eje es Q, este eje es VGS, este eje es ID. Entonces aquí estaría nuestro punto Q
Y la idea es que con la señal alterna, el punto Q se mueva de aquí a aquí, mucho. Es decir, que tenga un cambio en la corriente de I de SQ máximo y de SQ mínimo, que sea provocado por esos cambios en la corriente, sean el efecto AC. Entonces ya en las que hemos aprendido anteriormente, hemos visto cómo obtener ese punto Q y siempre teníamos solo fuentes de C. Bueno, ahora normalmente vamos a tener una señal AC y dependiendo de la configuración del transistor, esa señal AC puede entrar por diferentes lugares, pero principalmente va a entrar por el gate de los transistores que hemos estudiado. Ahora, pero dije normalmente, ¿verdad? Hay configuraciones de todo tipo. Ahora, esto es todo lo que podemos hablar previamente de la fuente. Hay muchísimas cosas que hablar de fuentes, ¿verdad? Pero para lo que nos interesa a nosotros, ya con esto creo que quedó claro. Nunca nos vamos a quitar su resistencia interna y además queremos que sea un valor muy pequeño para que mueva apenas alrededor del punto Q. ¿Alguna pregunta sobre las fuentes? Ok, continúo. Entonces, ya hablamos sobre la fuente AC. Ahora hablemos sobre la carga, que era el bloque al que queremos llevarle la señal AC. Amplificada, de hecho. Entonces, sobre la carga. Entonces, como mencioné hace un rato, la carga podría ser cualquier cosa. Lo vamos a definir como el circuito al que queremos entregar nuestra señal amplificada. Eso es lo que vamos a llamar la carga. Como la carga puede ser cualquier circuito, podría ser otra etapa amplificador, podría ser un circuito con parlante, podría ser un circuito que emita luces según la intensidad de la música, podría ser un radar, podría ser un montón de cosas, inclusive podría ser un osciloscopio, un sistema de control, podría ser un convertidor de analógico digital, o sea, podría ser lo que sea que yo necesite que yo le lleve la señal amplificada, pero como puede ser lo que sea, ¿cómo lo vamos a trabajar? Bueno, la forma más sencilla es pensar que la carga es una única resistencia. Y tiene sentido, porque una vez más, volviendo a lo que nos enseñaron, si la carga no tiene energía, lo único que tiene son impedancias. Y si hago su equivalente Thevenin de la carga, debería obtener una impedancia equivalente. Entonces, esta es la impedancia equivalente de lo que fue a la carga. Entonces, una vez más, ya vimos para qué servía el equivalente Thevenin, el Norton, para representar un circuito que fuera de una forma básica y sencilla como la que hemos estudiado. Entonces, así se representaría el RL. Aquí se conectaría, pues, la alimentación que yo quiero entregar a RL. Y esto bien podría ser un parlante, podría ser un osciloscopio, que es un equipo para medir, podría ser un convertidor de analógico a digital, o podría ser un sistema de control, o podría ser cualquier cosa, ¿verdad? Estos son unos ejemplos. Podría ser cualquier cosa que yo necesite llevarle energía. Pero eso sí, llevarle una señal, ¿verdad? No alimentarlo en DC. O sea, no, esa carga no debería ser, por ejemplo, un calentador de agua, ¿verdad? Porque eso solo necesita energía DC para calentar el agua. O sea, tiene que ser algo que requiera la señal. Recuerden, la entrada siempre es la señal. Entonces, eso sería la carga. ¿Y qué podemos mencionar sobre la red DC? Entonces, siempre recordar
define el punto Q. Define el punto Q. Eso es lo que hace la red. Ahora, ¿cómo ve la red la fuente AC? Una gran pregunta que nos nace. Ok, entonces, si recuerdan, cuando nosotros estudiamos como qué pasaba cuando polarizábamos un diodo y luego le poníamos una señal AC, nos dábamos cuenta que la señal AC, al toparse con el diodo, lo único que sentía era una resistencia. Eso es lo mismo. Entonces, a eso le llamábamos el modelo en pequeña señal. Entonces, aquí pasa lo mismo. Si tenemos una red con un transistor y lo tenemos polarizado, es decir, lo tenemos en un punto Q escogido, cuando llega a la fuente AC y vuelve a ver hacia el frente, no va a ver el transistor. ¿Por qué? Porque el transistor ya está encendido. Es decir, ahí es, la fuente AC lo va a ver como otro circuito. Lo va a ver como un circuito linealizado. Es decir, lo va a ver como un circuito que solo tiene elementos lineales. ¿Por qué? Porque si estamos en el punto Q y nos movemos muy poco, eso es lo mismo que movernos en una pendiente lineal. Si nos movemos dentro del punto Q muy poco, es exactamente lo mismo que moverse alrededor de una recta lineal. Entonces, por eso lo que va a ver la fuente AC es un circuito linealizado. Es decir, un circuito con resistores, capacitores y fuentes. Nada más, no van a aparecer elementos no lineales. Esa es la idea. A este modelo circuito linealizado o simplificado es lo que nosotros llamamos el modelo en baja señal. Y se llama en baja señal porque es el modelo cuando tenemos una señal de muy baja intensidad. ¿Para qué? Para que el punto Q se mueva muy poco, estemos en una recta lineal aproximadamente. Entonces esto, normalmente la red va a ser así, ¿verdad? Donde, pues preferiblemente aquí está V in y aquí está V out. Dependiendo del tipo de transistor que sea. Y aquí está, o perdón, del tipo de amplificador que queramos o que sea esto. Tiene una entrada y una salida. Entonces, el tipo de red tipo de red DC influye de manera drástica en el punto Q. Entonces, el punto Q que yo desee va a depender de la red DC que yo le ponga alrededor a mi transistor, que eso fue lo que ya vimos la clase pasada. Ok, ahora, ¿cuáles tipos de cuáles tipos de amplificadores hay? Bueno, tenemos 4 tipos de amplificador. O antes de ver los 4 tipos de amplificador, mejor veamos los 4 parámetros importantes de una red DC. Bien, volví a poner red en mayúscula. ¿Saben qué es? Que voy pensando en DC y apenas pongo una letra, la hago mayúscula. Listo. Importantes en una red DC. Entonces, la primera es la ganancia de tensión. La ganancia de tensión normalmente la explicamos o la expresamos como AV. Eso significa ganancia de tensión. Tiene unidades adimensionales. Es decir, no tiene unidades. O tiene unidades, por ejemplo, de volts entre volt. Que digamos, volt entre volt es nada, ¿verdad? Se cancelan los volts, entonces no tenemos dimensiones. Entonces,
O no lo suelen expresar como adimensionales o no lo suelen expresar como milivolts entre volts o volts entre volts. Sigue siendo lo mismo, ¿verdad? ¿Y con qué se define como ganancia de tensión? Entonces, si tuviéramos nuestra red aquí, que aquí tenemos nuestra red, aquí está el amplificador ya, y aquí tenemos un V-in, más o menos, y aquí tenemos un V-out, más o menos. Entonces, la ganancia V se define como V-out entre V. Sencillo. Es decir, la ganancia es la salida entre la entrada y eso nos dice cuánto se amplificó la entrada o cuánto se disminuyó la entrada. También puede suceder. El otro parámetro importante que podemos tomar en cuenta es la ganancia de corriente y se determina o se expresa como I. También es adimensional. O tiene unidades de amper sobre amper o de miliamper sobre amper. Así lo suelen expresar los fabricantes. Pero vean que amper sobre amper sigue siendo nada, es decir, adimensional. Solo una forma en que lo expresan. Entonces, si viera otra vez mi amplificador como una caja negra, podríamos decir que por aquí fluye una corriente y por aquí sale una corriente. Esta corriente le va a llamar I in y esta lo va a llamar I out. Entonces la ganancia de corriente sería lo mismo a la I out entre la I in. Ok. ¿Qué otros datos son importantes? Ok. El otro dato importante es lo que vamos a llamar como la impedancia de entrada. La vamos a expresar como ZI y tiene unidades de ohms. Esto, impedancia de entrada, es cómo o qué va a ver la fuente AC al conectarse o a qué va a ver la entrada VIN al conectarse al amplificador. Es decir, que dentro de esta caja negra puede haber lo que sea, ¿verdad? Puede haber un circuito gigante, puede haber un circuito pequeño. Puede tener un transistor o puede tener 10. Puede tener capacitores, puede tener lo que quiera. Lo único que sé es que este es nuestro bloque amplificador, ¿verdad? Entonces, cuando yo venga aquí y conecte mi fuente AC, ¿cómo expreso el comportamiento de esta caja negra, verdad? Hey, ¿qué ecuaciones tengo aquí o qué hago, verdad? Bueno, lo que pasa es que como estoy expresando eso como un bloque negro, lo voy a expresar como lo más sencillo posible. Entonces el amplificador, por este lado, lo vamos a partir en dos, digamos, y vamos a expresar por este lado la impedancia de entrada, que sería una resistencia que va a estar justo aquí, que va a ser la carga a la cual yo conecte mi fuente. Entonces, cuando yo conecte mi fuente, que tiene una resistencia aquí, lo que va a ver la fuente es únicamente del amplificador su impedancia de entrada. No va a saber nada más de su circuito y no le interesa. Él solo necesita una carga a la cual pues entregarle su tensión, ¿verdad? Entonces lo que él va a ver de aquí es una impedancia de entrada. Que ya les dije, no es que dentro del amplificador hay una resistencia ahí en la entrada, sino que la fuente AC vuelve a ver hacia el amplificador y lo único que ve de todo ese circuito que tiene es un modelo, el cual representa una única impedancia. Ya vamos a ver para qué, por qué esta impedancia es importante. Es súper importante y tiene que ver con la relación de esta otra impedancia. Entonces, cuando hablamos de impedancia de entrada, partimos del amplificador a la mitad, por decirlo así, y lo que ve la fuente es únicamente la impedancia de entrada. Listo.
y se podría definir como la resistencia equivalente que ve una fuente AC en los terminales. Esa Z in se podría encontrar a través de conocer el V in y el I in. Y aquí sería el V in. El que tengamos justo en nuestra impedancia, ¿verdad? No esta de aquí, ¿verdad? Porque aquí hay una resistencia, hay un divisor de tensión. De por ahí ves el tema donde vamos, que son cuál es la importancia de estas resistencias. Pongámosle para que se entienda que aquí es V' esto es V' y esto es V'. Listo. Y el último, pero no menos importante, sería la impedancia de salida. Ok, entonces, cuando venimos de este otro lado, ahora más bien nos interesa su salida. Cuando vemos de este lado la salida y yo quiero conectar una carga, ¿qué ve la carga? O sea, la carga vuelve a ver para atrás, y ve una caja negra o ve un circuito gigante que hace la carga. Entonces, ¿cómo hacemos para analizar un circuito gigante dentro de una caja negra? Pues ya lo mencioné al puro inicio, a través de un equivalente de Thevenin. Entonces, de la mitad para la derecha, el amplificador se comporta como una fuente dependiente que vale AV, VI, es decir, voy a ponerlo más bonito, que tiene un valor de AV por VI, ¿verdad? Porque es un amplificador, amplificó la ganancia por la entrada, la salida, lo ven, VO la salida, seguido de una resistencia de salida, porque como ya vimos, equivalente a Thevenin, nunca nos podremos eliminar esa resistencia. Esa resistencia aquí es la famosa impedancia de salida, que pues en teoría debería ser de cierto valor para lograr que la carga se acople correctamente. ¿Cuánto debería ser ese valor? ¿O qué hago con eso? Bueno, si lo ven, como esto es una fuente, y ya lo único que tendría que hacer yo sería un divisor de tensión de esta fuente con esta resistencia. Y así sabría yo cuánta energía le estoy entregando al relé. Esa ZO la podríamos definir o cómo la podríamos calcular o determinar. Bueno, esa impedancia de salida, perdón, esto me faltó decir que está en ohms, ¿verdad? Ahora sí. ¿Cómo podría yo determinar esa impedancia de salida si está ahí adentro? O si hacer, ¿cómo hago el modelo Thevenin de un transistor, ¿verdad? Eso no nos lo enseñaron en circuitos 1. Entonces, ¿cómo es el modelo Thevenin para hacer un transistor? Bueno, en la vida real es que eso no se haría de esa manera. En la vida real, si nosotros quisiéramos encontrar esa impedancia de salida o saber cuánto es, no lo haríamos a punta de cálculos matemáticos, porque como les dije, ¿cómo hago el equivalente Thevenin de un elemento no lineal? Está como complicado, ¿verdad? Pero lo que sí podemos hacer es que, como sabemos que eso está ahí por dentro, lo que podemos hacer es que conectamos aquí una fuente de prueba, que voy a llamar V prueba, y aterrizo sus entradas. ¿Por qué? Porque acuérdense que si aterrizo las entradas, VI es 0. Y la fuente que había aquí adentro era AV por VI. Si VI es 0, esta fuente se aterriza. Entonces, si esta fuente se aterriza, se convierte en un corto y solo nos queda nuestra resistencia, ZO. Entonces queda esta malla, vean qué sencilla, una malla y una fuente, un resistor y tierra. Entonces fácilmente podría uno, a través de aterrizar la entrada y poner una fuente de prueba en la salida del amplificador,
conocer cuál sería la ZO, ya que ZO sería igual al valor de la fuente de prueba entre la corriente de prueba. Siempre y cuando tengamos con VI igual 0, ¿verdad? Necesitamos que VI sea 0, si no aquí habría otra fuente. Así se puede determinar. Y así se determina la vía real. Entonces, ahora que conocemos sus parámetros más importantes de un amplificador, veamos los 4 tipos de amplificadores que hay. Dígame, Joel. Profe, ¿eso se podría hacer en un simulador también con los voltímetros y los amperímetros? Sí, en teoría debería funcionar también. Recuerde, aquí lo que tenemos es una caja negra y el comportamiento que va a tener esa corriente de prueba va a determinarse únicamente por esa impedancia de salida que realmente no existe, ¿verdad? Es cómo se comportaría el circuito. Entonces, sí, funciona hasta en la vida real o funciona hasta en un simulador. Listo. Listo. Entonces, vamos a ver los 4 tipos de amplificador. Entonces, estos amplificadores pueden amplificar de corriente a corriente, de corriente a tensión, de tensión a tensión o de tensión a corriente. Es decir, las cuatro combinaciones posibles. Si hablamos de un amplificador de tensión, es el primero que vamos a mencionar. Un momento, denme un toquecito, una pausa. Ya regreso. Listo, disculpen, ahí es que me entró una llamada importante. Ok, entonces teníamos el amplificador de tensión. ¿Cómo es el modelo del amplificador de tensión por dentro? Entonces recuerden que dentro de la caja podría estar lo que fuera.
pero como puede estar lo que fuera, para nuestros análisis lo vamos a definir como en esta primera mitad, una impedancia de entrada, ZI, y en esta segunda mitad va a ser, como es un amplificador de tensión a tensión, recibe tensión y entrega tensión. Entonces esta fuente es una fuente dependiente de tensión con su resistencia de salida equivalente. ¿Y cuánto vale esta fuente? Ya sabemos que esa fuente vale AV por Vin, para ponerlo bonito. AV por Vin. Y aquí sería más o menos. Y aquí iría la carga, ¿verdad? Y aquí se conecta la fuente. Vean que este Vin no es lo que yo conecte aquí, ¿verdad? Es lo que esté en paralelo con ZI, es decir, lo que el Vin que exactamente le toque a ZI. ZI, más bonito. Ok, ese es nuestro primer amplificador. Normalmente AV es grande, porque es la ganancia, ¿verdad? Queremos hacer las señales más grandes. Entonces AV es el que determina la ganancia. ¿Qué tan grande va a ser la señal de salida VOUT? Y este es el VOUT prima, ¿verdad? Porque este es el VOUT del amplificador. Y hay un VOUT prima, que va a ser el que le toque la carga. Eso hay que dejarlo muy claro, ¿verdad? Hay un VIN y un VIN prima, digamos, que sería el que hay justamente aquí. Y este VIN sería el de la fuente, que como tiene una resistencia, Vin no será igual a Vin prima. Lo mismo pasa con la salida. La salida del amplificador es este VOUT dependiente de Vin, pero el VO prima es lo que realmente le va a llegar a la carga. Entonces ya por ahí ustedes se van imaginando qué problemón nos hace ese ZO y ese ZIN ahí, ¿verdad? Porque ya empieza a cambiarnos un poco nuestro esquema de trabajo. El segundo amplificador que tenemos es el amplificador de corriente. Este amplificador de corriente, si vemos la caja negra, puede haber lo que sea ahí, pero siempre lo vamos a representar en este caso igual, su impedancia de entrada, esto siempre se va a ver así. Está ahí, con una corriente que viene aquí, de entrada y in. Y a este otro lado lo que vería, o lo que tiene, como es un amplificador de corriente, sería una fuente dependiente de corriente con una resistencia de salida en serie. Este sería este sería, voy a hacerle un dibujo un poquito mejor. Esto más bien es como con una flecha. Donde esa corriente de aquí, ¿verdad? Sería I por in. Y aquí pues ya se conectaría la carga, ¿verdad? Por aquí iría la I out prima, ¿verdad? Porque como está esta resistencia, toda esta corriente se va a ir una parte hacia su propia resistencia y otra parte se va a ir hacia la carga. Entonces esta I out no es exactamente igual que esta I. ¿Por qué? Por esta ZO. Ok, listo. Esos son los dos amplificadores más sin gracias. O los primeros, los más simples. No, no los tratemos mal. Simples. El tercero sería el amplificador que le vamos a llamar de transconductancia. Este amplificador lo que hace es que recibe tensión, pero entrega corriente. Entonces, si viéramos su caja negra, igual viene aquí sus dos puertos de entrada, igual tiene su resistencia equivalente de entrada, pero aquí en la salida lo que tiene es una fuente dependiente de corriente con su ZO en paralelo y aquí vendría a entregarlos a la carga. Entonces, si lo ven, aquí la salida sería esta corriente, que lo va a llamar IO', ¿verdad? Y esta corriente aquí sería GM por VI, sería igual a la IOUT.
Entonces, ven, se llama transconductancia por lo mismo que puse en el grupo ayer, que está relacionando, es la relación de cómo cambia la corriente en términos de cambios en la tensión. Y la tensión sería la que pongamos aquí. De hecho, vean que aquí está el factor de transconductancia. De una vez les doy una pista. El transistor FET se comporta como un amplificador de transconductancia. Ok. Y el último amplificador que tenemos sería el de transimpedancia, se llama. De transimpedancia. Y esto sería igual, nunca nos vamos a eliminar la impedancia que tengamos aquí en la entrada. Está ahí. Aquí viene la corriente entrada y in. Y aquí, pues lo que tenemos es una fuente dependiente de tensión con su impedancia de salida equivalente, ZO. Y esta tensión vale VO es igual a RM, que sería la ganancia, pero en términos de, para convertir corriente a tensión, por eso una R. Y esto sería IN. Y recuerden, aquí tendríamos Vout prima, ¿verdad? No es lo mismo que el Vout. Y esos serían los 4 amplificadores que hay. Hay unas cuantas notas que me gustaría que tuviéramos, o detalles que tuviéramos en cuenta sobre estos amplificadores. Entonces, la primera es la red DC dicta qué tipo de amplificador tengo. Es decir, que depende de cierta red, puedo tener un amplificador de tensión con un transistor o con otra red DC puedo usar el mismo transistor y hacer un amplificador de corriente. Eso es lo que quiere decir esa primera nota. Que al final, recuerden que lo que hay en esa caja negra no depende únicamente del transistor, depende del transistor y depende de la red que yo tenga. Entonces es importante. Por eso una caja negra y por eso no es solamente el transistor. En pequeña señal, los FET se comportan como un amplificador de transconductancia y los BJT como un amplificador de corriente. Pues vean que no hemos visto el BJT, es el final del curso y con lo que se empieza en electrónica 2, por eso se ve hasta el final del curso. Son para mí, son los más lindos, pero son más antiguos y son analógicos casi que en su totalidad. No sirven muy bien para aplicaciones digitales. Y la última nota es mediante circuitería, un amplificador se puede convertir en otro. Entonces esto es que realmente un amplificador no es que por ser de transconductancia ya no me sirve de nada. O sea, yo podría tener este amplificador de transconductancia, pegarle un amplificador de transimpedancia, este lado, ¿lo ven? Entrega, recibe VIN, entrega corriente, la corriente entra por aquí y entrega VO. Entonces, un amplificador de transconductancia en serie con un amplificador de transimpedancia o en cascada sería el concepto más adecuado, en cascada, no en serie, en cascada, o sea, es decir, estos dos puntos, pegarlos aquí, significa en cascada,
Y vean que convertiríamos todo el sistema en un amplificador de tensión, porque entraría tensión y saldría tensión. Entonces, eso es lo que quiere decir este último punto, que realmente podemos acoplarle más etapas a nuestros amplificadores y hacerlos que trabajen diferente, ¿verdad? Ok. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Entonces, como son las 9, vamos a tomar un receso. Hoy solo de 5 minutos. Y regresamos a las 9:05 para que se sirvan café, tomen jugo de naranja, se levanten, vayan al baño y regresemos entre unos minutos a hablar de cuál es el efecto de las impedancias. 5 minutos, 9:06. Entonces ahora vamos a ver cuál es la importancia de todas estas impedancias, para qué las tenemos ahí, o más bien, cuál es el efecto de tenerlas ahí, porque realmente ya vamos a ver que nuestro objetivo sería o tenerla infinita o tener la impedancia infinita de entrada o tener la impedancia de salida cero. Ese sería un caso ideal para un tipo de amplificador. Entonces vamos a ver qué sucede. Ok, entonces aquí esta frase que voy a poner es como una de esas frases de reflexión de no todo en la vida es dinero. Esta frase es, no todo en la vida es tener mucha ganancia. Entonces, un buen diseño de amplificador considera sus ZI y ZO. Ok, vamos a hacer un ejemplo de por qué ZI es importante. Entonces, ejemplo de por qué ZI es importante. Ok, entonces vean el siguiente ejemplo. Yo tengo una señal alterna y tiene una resistencia de 50 ohms, como la que tiene la fuente que les enseñé hace un rato. Esa fuente la quiero amplificar, entonces la voy a introducir en un amplificador. Este amplificador, como ya vimos, tiene por dentro muchas cosas, pero lo único que, de todo lo que tiene, lo único que nota la fuente AC es su impedancia entrada ZI, que vamos a decir que vale 10K para 10 kilo ohms para este ejemplo. Entonces la pregunta es, si esto es VI, ¿cuánto es VI prima? ¿Cuánto es lo que realmente está entrando al amplificador? Ese es el VI prima, lo que realmente está entrando al amplificador. Entonces vean que este circuito es tal vez uno de los circuitos más básicos que ustedes han estudiado en la carrera. Es nada más un divisor de tensión. Entonces VI prima sería igual a 10 kilo ohms sobre 10 kilo ohms más 50 ohms. VI. Si hago ese cálculo, me da 10.000 dividido entre 10.050, me da 0,995 VI. Es decir, en VI prima me llegó casi el 100% de VI. Esto es un buen acople. ¿Por qué? Porque pude entregar la señal de mi fuente hacia adentro del amplificador, que es realmente aquí
el que él presiente o el que él va a amplificar. Va a ser exactamente el VI', no va a ser nunca el VI, va a ser el VI' siempre, el que él va a amplificar. Entonces este es un buen acople. Segundo ejemplo, este era con ZI igual 10K. Ahora, ¿qué pasa con ZI igual 50 ohms? Imagino que ustedes ya saben lo que va a pasar, ¿verdad? Si este ZI es de 50 ohms, de ahí pues VI' sería igual a 50 ohms sobre 50 ohms más 50 ohms VI. Y eso exactamente 0,5 VI. Mal acople. ¿Por qué es un mal acople? Porque toda la señal que es VI, que de por sí ya es sumamente pequeña, a mi amplificador solo le está llegando la mitad. ¿Por qué? Por un mal acople de impedancias. Esa es la importancia de ZI. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Que bueno, ¿cuál debería ser el mejor ZI para un amplificador que recibe tensión? Bueno, si recibe tensión, el ZI ideal debería tender a infinito. ¿Por qué? Porque si ZI fuera infinito, sería como un abierto. Esto se comportaría de la siguiente manera. Y aquí estaría el VI'. Si la corriente es cero, porque es un abierto, nada de la tensión se está quedando en esta resistencia y todo el VI que está aquí sería igual a VI'. Porque si lo ven, si es igual a cero, significa que la tensión de este punto tiene que ser igual a la tensión de este punto con respecto a la Tierra. Es decir, VI es igual a VI'. Ese sería el caso ideal, lo mejor que podríamos hacer haciendo un acople de impedancias. Chivísimo. Ok, entonces esa es la importancia de un acople de impedancias. El acople dependerá del tipo de amplificador que yo tengo. Por ejemplo, si yo recibo corriente, yo no quiero una impedancia infinita, porque si tengo una impedancia infinita significa que no hay corriente, es decir, voy a tener un mal acople de corriente. En caso de que yo quiera o reciba corriente, yo esperaría que mi impedancia de entrada fuera lo más cercano a cero para que pase toda la corriente y nada se quede atrapado en la fuente. Esa es la idea de los acoples de impedancia. Entonces vean que no todo en la vida es tener ganancia. También se trata de tener una buena impedancia de entrada y una buena impedancia de salida. Hagamos un ejemplo ya de verdad, de un acoplador. Entonces vamos a hacer un ejemplo completo de acople, porque el acople es lo más importante que uno puede hacer como ingeniero en electrónica. Cuando ustedes lleguen a circuitos 2, perdón, a circuitos 2 no, a electrónica 2, si están conmigo de nuevo, ojalá. Si no, pues los otros profesores también son muy buenos. Pero la idea es que cuando lleguemos a electrónica 2, se van a dar cuenta que hay un dispositivo que es idealmente genial. Se llama el amplificador operacional. ¿Por qué? Porque tiene impedancia de entrada infinita e impedancia de salida cero. Entonces es perfecto para este tipo de amplificadores, porque significa que yo ya me lavo las manos con con el tema de las impedancias, porque como ya tiene la impedancia ideal que deberían tener, entonces yo ya nada más me lavo las manos con ese tema. Pero en electrónica 1, como no conocemos aún ese dispositivo, tenemos que pelearnos con las impedancias. Entonces, si ustedes entienden las impedancias y cómo estos afectan los amplificadores, estoy seguro que se merecen ya pasar electrónica 1. Si aún no lo entienden o aún están como flotando con el tema, solo falta estudiar y se merecerán de nuevo el curso. Pero tienen que entender que hay que saber eso para decir algún día, yo pasé electrónica 1 bien. ¿Okay? Conocer el tema de las impedancias. Y gracias a usted, y gracias al cielo, ustedes me tienen a mí, porque cuando yo vi este tema, yo decía, profe, pero ¿qué es un acople de impedancias? Un acople de impedancias es un acople de impedancias, me decía, que ahorita no me acuerdo ni quién era, yo creo que ya no está en la escuela, pero él me decía eso, y eso no me ayudaba en nada a mi educación, mientras que yo les estoy dando unos ejemplos para que ustedes no les pase lo mismo que me pasa a mí, que me tocó aprenderlo a punta de golpes, a punta de que no me funcionaran las cosas, o así, así lo aprende uno, si no se le enseñan bien. Entonces vamos a tener un amplificador de tensión
con ganancia a V igual 10. Y recibe proveniente de un micrófono que tiene una impedancia de salida de 200 ohms. El parlante se modela como una impedancia de 2 ohms. Entonces, el sistema que queremos estudiar, su acople de impedancias, es un micrófono para los karaokes, un amplificador, que normalmente el símbolo de amplificador es este triángulo. Entonces, por eso ya no dibujo una caja negra, sino dibujo este triángulo. Si bien darks. Y esto iría a nuestro parlante. Vean que esto es un diagrama de bloques, ¿verdad? No un circuito, ¿verdad? Aquí obviamente iría el positivo y el negativo, y igual aquí entraría el positivo y el negativo, ¿verdad? Nada más un diagrama de cuál sería el flujo de la información, ¿verdad? Por eso solo dibujo un cable, ¿verdad? Dios guarde, piensen que ese es el cable, ¿verdad? ¿Cuál es el hilo? El hilo de la señal. Y esto tiene 8 ohms. Ah, no, ¿y cuánto dije? Puse 2, pero no, quiero que sean 8. Y esto tiene 8 ohms. Entonces, si viéramos el modelo de esto, tal y como hemos aprendido, este modelo vendría a ser nuestra caja negra, es nuestro amplificador. De este lado tiene su impedancia de entrada y de este lado tiene su amplificador con su impedancia de salida. Y esto vale AV, VI', ¿verdad? Y de aquí, menos a más, tenemos VI'. Entonces dice, A, determine VI', que sería la señal detectada por el amplificador, si, 2 puntos, ZI es igual a 2 kilo ohm y B, ZI es igual a 500 ohms. Ok, entonces eso significa que yo voy a venir aquí y voy a conectar mi micrófono, que es una señal alterna, con una impedancia en serie, y lo conecto aquí. Entonces, según hago esta malla, si ZI, que sería esto de aquí, vale 2 kilo ohm y esto vale 200, vamos a ver cuánta energía llega a VI'. Entonces, VI' sería igual a 2000 entre 200 más 2000 VI. Esto es exactamente el 0,91 VI. Eso quiere decir que el 91% de la señal llegó al amplificador. Digamos que es un acople, digamos que eficiente. Perdimos solo 9% de la señal. 9% de la señal que se quedó aquí, atrapado. ¿Verdad? Ahí está esa otra parte de señal que se perdió, se queda aquí. Disculpen ahí los perros. Voy a cerrar la puerta un momento. Que no pueden escuchar que llega los de la basura porque se ponen como locos, ¿verdad? Ya ustedes saben cómo son los perros, si alguno tiene perros. Ok, entonces vean que a VI me llegó el 91% de la señal de entrada. Digamos que es un acople eficiente, solo perdimos 9%. Lo ideal sería que nos pasara el 100%, pero eso sería lo ideal, ¿verdad? En la vida real siempre vamos a tener esas pérdidas. Entonces, nos pasó el 91%.
¿Ok? Entonces con esto pasó el 91% de UA. Si hago este otro acople, ¿cuánto sería ese otro acople? Entonces, si ahora más bien la impedancia de entrada fuera 500, VI sería igual a 500 sobre 200 más 500, VI. Eso es exactamente 0,71 VI. Eso quiere decir que pasó únicamente el 71% de la señal de VI al amplificador. Entonces ya más o menos ustedes se están imaginando qué sucede con un acople de impedancias. Que si no lo hacemos eficientemente, tenemos pérdidas sin gracia, digamos, y le llamo pérdidas sin gracia porque no tiene ningún sentido tener pérdidas ahí. Imagínense, la energía se está quedando aquí atrapada en esta resistencia. La que se está perdiendo aquí se queda aquí atrapada. Entonces, ¿qué gracia tenía hacer un amplificador con una ganancia muy grande si cuando yo lo acoplo voy a perder gran parte de la señal? Entonces, ahí es la gracia del acople de impedancias en la entrada. ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Vean que lo voy a apuntar aquí solo por aquello, pero si ZI fuera infinito, tendríamos el 100% de la señal VI en VI'. Entonces, solo para recordar cuál era el caso ideal para este tipo de amplificador. Ahora hagamos la pregunta B, que no la puse ni siquiera, pero vamos a ponerla. La pregunta B es determine la pregunta B va a ser determine VA' si se conecta, perdón, ya habíamos dado el valor de la impedancia del parlante, eran 8 ohms. Determine VO', sí, dos puntos. ZO es igual a 10 ohms, o B, si ZO es igual a 2 ohms. Entonces, ahora vean que este es ZO. Entonces, si yo conecto aquí el parlante se simula como una única resistencia RL, ¿verdad? Que vale 8 ohms. Y aquí, vean que aquí está VO del amplificador. Y aquí está VO', que es el que queremos determinar, que es el que realmente le llegó al parlante, ¿verdad? No queremos saber lo que hay dentro del amplificador, quiero saber lo que realmente le llega al parlante. Entonces vean que otra vez es otro visor de tensión. Entonces tenemos que VO' sería igual a, para el primer caso, sería 8 entre 10 más 8 por VO. Es decir, que VO' es exactamente igual a 0,44 VO, que sería la tensión de aquí. Entonces vean qué útil o qué poco útil más bien fue tener esta impedancia de salida de 10 ohms. Aquí, digamos que hubiéramos hecho este acople perfecto. Perfecto, significa que aquí hay 10 veces la señal de entrada. Perfecto. Pero cuando hago este último acople, me llegó a la salida únicamente el 44% de la señal. Entonces, una vez más, ¿qué sentido tuvo? ¿Qué sentido tuvo haber hecho una ganancia súper bien y una impedancia de entrada súper bien si al final en la impedancia de salida, voy a decirlo de esta manera, la cagué, digamos. Ya perdí un montón de la señal. Ok, entonces, eso es lo que pasa cuando uno hace un mal acople. Este sería un mal acople, perdimos el 44%. Perdón, perdimos el 56%. O sea, fue algo de catastrófico, la verdad. Ahora hagamos el cálculo para esta otra impedancia. Si hacemos el cálculo para esa otra impedancia, sería igual nuestra fuente, el ZO, esta fuente vale VO, y aquí iría nuestro 8 ohms, y este sería el VO. Entonces de aquí a aquí, sería nuestro VO', menos y más.
Entonces vean que esto sería otro divisor de tensión. Entonces sería VO' es igual a 8 sobre 2 más 8 por Vout. Eso quiere decir que VO' es igual al 80% de Vout. Ok, con este amigo logramos pasar el 80% de la señal a la carga. ¿A dónde quedó el otro 20%? Se quedó aquí atrapado en la impedancia de salida. Entonces, para que vean, este fue un mejor acople de impedancias. Igual perdimos el 20%, que es muchísimo, pero fue mucho mejor que haber perdido el 56% de la señal, ¿verdad? Ahora hagamos el caso ideal. ¿Cuál sería el caso ideal? Que ZO valga 0 ohms. ¿Por qué? Porque si ZO vale 0 ohms, significa que aquí hay un corto y estas dos están en paralelo, entonces tenemos el 100% de VO. Ese es el caso ideal. ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Esto tienen que sabérselo como anillo al dedo. Cuándo hay un buen acople y cuándo no. Porque, como les dije, es casi que lo más importante para mí de este curso. Entender acople impedancias y entender el modelo en baja señal. Esas son las dos cosas más importantes de electrónica 1. Para el resto de la carrera, ¿verdad? Todo lo que vemos es importante, ¿verdad? Pero al menos para el siguiente curso, que es electrónica 2, que yo también lo doy, que sé exactamente dónde fallan o dónde les cuesta más, es por eso que soy tan necio con esto. Entonces, finalmente, ya vimos un ejemplo de un amplificador de tensión, cuáles eran sus impedancias de entrada y de salida óptimas o ideales. Pero como yo les dije, esto cambia dependiendo del amplificador. Entonces, les voy a ofrecer una tabla donde en esta tabla se muestra cuáles son los valores ideales que debería tener cada una de esas impedancias para el tipo de amplificador. Entonces, este es el amplificador. Esto es lo que recibe. Esto es lo que entrega. Esta es su impedancia de entrada ideal o lo que él esperaría que fuera lo mejor. Y esta es su impedancia de salida ideal. También lo que él esperaría que fuera lo mejor dependiendo del tipo de amplificador. Entonces, el primero que vimos, ya lo vimos, que es de tensión. Amplificador de tensión recibe tensión, entrega tensión, y ya vimos que su impedancia de entrada ideal sería infinito y su impedancia de salida ideal sería cero. Ahora imagínense que tenemos un amplificador de corriente. Recibe corriente y entrega corriente. Entonces, la impedancia ideal, como recibe corriente, es que sea cero, porque queremos que pase toda la corriente posible. Entonces, queremos que esta resistencia sea lo más baja posible. Y como entrega corriente, lo que queremos es que entregue toda la corriente a la carga. Entonces, esta impedancia debería ser infinita, idealmente. Luego, si tuviéramos el de transconductancia, vean que este recibe tensión y entrega corriente. Entonces, como recibe tensión, lo más importante es que tenga una impedancia de entrada infinita. Y como entrega corriente, lo más importante es que tenga una impedancia de salida infinita. Y finalmente está el de transimpedancia, que recibe corriente y entrega tensión. Entonces, como recibe corriente, necesito que su impedancia de entrada sea idealmente cero. Y como entrega tensión, necesito que su impedancia de salida sea idealmente cero también. ¿Preguntas de la tabla? Ok,
¿Queda claro lo de la copla de impedancias? Sí, profe. ¿Podría dejarle un ratito para copiar un segundo? Yo siempre pongo, ¿cómo se llama? Mediación virtual a las pizarras, por aquello. Pero está bien, le doy unos minutos para que copie. Listo, profe, gracias. Ok, con gusto. Entonces a la tabla de resumen de las impedancias. A guardarla. Ahora, ya conocemos eh, cuál deben ser las impedancias ideales. Ya entendemos mejor cómo funciona el proceso de amplificación. No es solamente hacer la señal más grande. Además, tenemos que jugar con sus impedancias. Ahora, lo que queremos ver es cómo se comporta un capacitor en corriente alterna. Para que cuando después de ver el capacitor en corriente alterna, ahora sí, ya podemos analizar un amplificador en su totalidad. Porque los amplificadores vamos a ver que también tienen capacitores. Los amplificadores con transistores. Y juegan un papel súper importante. Entonces, por eso vamos a ver qué sucede. Y luego de eso vamos a terminar la clase. Entonces, este subtítulo se llama Comportamiento de un capacitor en AC. Entonces, ya una clase, la de ayer, donde tuvimos ejercicios, yo les dije, ¿qué significaba que la fuente de C estuviera conectada mucho tiempo? Y ustedes respondieron correctamente diciendo que se comportaban como un abierto. Y luego yo les conté, sí, porque en régimen permanente, un capacitor se comporta como un abierto y un inductor como un corto. Pero eso era en DC, ¿verdad? Eso siempre fue en DC. Pero ¿cómo se comporta un capacitor en AC? Y recuerden, como esto es AC, esta señal de entrada debería tener esta forma, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo se comporta? ¿Qué hago? ¿Lo cargo en una dirección? ¿Lo descargo en otra dirección? Vean que no se carga a una tensión constante, sino se carga a una tensión que va variando en el tiempo. Entonces, ¿qué hago con esto? Ok, si ustedes ya llevaron circuitos 2, buenísimo, porque ya entenderán que yo puedo modelar el capacitor como una impedancia. Si no han llevado circuitos 2, entonces yo puedo convertir este capacitor solamente porque tiene una señal AC, ¿verdad? Si fuera una señal DC, no puedo hacer esto. Y lo puedo convertir en una impedancia, ZC. Donde esa ZC tiene unidades de ohms, porque es una impedancia. Y eso vale igual a 1 sobre J omega C. Donde J es el número imaginario. Omega es la frecuencia AC, o sea, la frecuencia de esta señal, y C es la capacitancia. Entonces, noten lo siguiente. Imagínense que tuviéramos un capacitor a altas frecuencias. Es decir, omega tiende a infinito. Altas frecuencias. ¿Qué significa altas frecuencias? Bueno, si omega tiende a infinito, ¿a cuánto tiende la impedancia del capacitor? Según esta fórmula. Si omega vale infinito, ¿cuánto vale ZC? Es una pregunta para ustedes por aquello. Cero. Muy bien, compañera, cero, ¿verdad? Porque si esto tiende a infinito, sería 1 sobre infinito, me da cero. Entonces vean que si la impedancia a altas frecuencias vale cero,
el capacitor, cuando nos digan que estemos trabajando a altas frecuencias, significa que se comporta como un corto. Porque su impedancia vale 0, ¿lo ven? Chivísima. Ahora, a bajas frecuencias. A bajas frecuencias, es decir, omega tiende a 0. ¿Qué pasa a bajas frecuencias? ¿Cómo se comporta esa impedancia? Si omega vale 0. Si esto vale 0, exacto, muy bien. Infinito, si z tiende a infinito, eso quiere decir que el capacitor se comporta como un abierto. Excelente. Ahora, pensemos en una señal así. A seno de omega t. Esa es mi señal alterna. Ahora pensemos en una señal de C que sea igual a A. O sea, vale A volts y este vale A a la seno de omega t volts. Ok. Si omega es igual a 0, AC, bueno, con el coseno, pensémoslo con coseno para que calce. Si omega vale 0, A de coseno de 0 es A. Es decir, que una señal alterna con frecuencia igual 0 es exactamente igual que una señal DC. Entonces vean que tiene exactamente el mismo comportamiento que en DC. Chivísima, ¿verdad? Y eso no aplica solo para el coseno, aplica también para el seno, porque al final el seno y el coseno son lo mismo, nada más que son un desfase. Entonces, es lo mismo. Entonces vean que bajas frecuencias, es decir, en DC, voy a ponerlo así entre comillas, en DC, el capacitor se comporta como un abierto. Así funciona un capacitor en corriente alterna. Ahora, ¿qué pasa si tenemos lo siguiente? Imagínense que tenemos las dos fuentes ahora. Tenemos una fuente aquí de 10 volts DC, seguido de una fuente de corriente alterna de 1 coseno de omega t, y todo esto conectado a un capacitor. Y esta es mi tierra. Ok, ¿cuál es la tensión del capacitor? O hagámoslo así, más, para hacerlo más interesante. Así, directamente una carga. Y tenemos un capacitor atravesado ahí en el medio. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ok, lo más fácil es hacer por superposición. Es decir, este VO debería ser igual al VO por el efecto de la fuente de C más el VO por el efecto de la fuente AC. Entonces, con VDC encendido. Ok. Con VDC encendido, el circuito es el siguiente. Sería la fuente de C, un abierto, y nuestra RL con el VO en DC. ¿Cuánto vale ese VO en DC para este circuito? Pregunta para ustedes. Aquí está la tierra igual. ¿Cuánto vale esta tensión aquí? Cero sería. Así es, 0, porque vean que aquí hay un abierto, significa que la corriente es 0, es decir, que si yo hago una ley de ohm aquí, y 0 por RL me da 0, es decir, VO DC es 0 volts. Ok, entendido. Ahora hagámoslo con VAC encendido. Y vamos a suponer
que omega es muy grande. Decir esto es lo mismo que decir estamos trabajando a altas frecuencias, es lo mismo que decir omega es muy grande. Entonces, por si un enunciado, un ejercicio dice estamos a altas frecuencias, es prácticamente esto, no están diciendo esto. Entonces, VAC encendido sería así. Y el capacitor, como estamos a muy altas frecuencias, se comporta como un corto. Entonces, VOAC, vean que estaría en paralela con mi fuente de 1 coseno de omega t. Es decir, VAC es 1 coseno de omega t. Finalmente, ¿cuál es la moraleja? La moraleja es que el capacitor solo deja pasar las señales AC. Y esto es súper importante para el resto de la carrera, que ya ni siquiera solo para este curso de electrónica 2, sino para el resto de la carrera. Porque vean que al final, lo único que llegó de estas dos fuentes a la carga fue la tensión alterna. La DC no pasó. Entonces eso tienen que grabárselo muy bien en la cabeza, porque cuando hagamos amplificadores, vamos a tener capacitores atravesados por todo lado y nosotros tenemos que saber en qué tipo de análisis estamos. Si estamos en un análisis en DC o si estamos en un análisis en AC, porque así va a ser el comportamiento de ese capacitor. Entonces, lo último que quería ver hoy es esto, que el capacitor en corriente, el capacitor solo deja pasar la componente AC o solo deja pasar señales AC. ¿Tienen alguna pregunta? Finalmente aquí solo me faltó decir que VO sería igual a 0 más VAC. Sería igual a 1 coseno de omega t. Que es hacer la superposición, ¿verdad? Terminarla. Por aquello que no haya quedado claro. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, digamos, uno puede, o existe algún parámetro en el que uno puede decir, bueno, ya esto es mucha frecuencia, es poca, o nosotros, digamos, en el enunciado deberían de decirnos un ejemplo. Ok. Como le dije, en los enunciados ya lo que te van a mencionar es o estamos a altas frecuencias, entonces ya uno tiene que interpretar esto, o nos dicen la frecuencia es muy, muy alta, entonces ya uno tiene que interpretar esto. En el enunciado nos lo van a decir de esa manera. ¿Por qué no nos van a dar un parámetro de escogencia? O cuándo realmente uno podría decir que ese omega es muy, muy grande. Entonces, en este curso no lo vamos a ver así, ¿verdad? Porque ustedes no tienen que llevar circuitos 2 para entender por qué esta impedancia es igual a 1 sobre J omega C. Pero un punto intermedio, pues esta impedancia no se comportaría ni como un corto ni como un abierto, se comportaría como un resistor más que tiene este valor. Pero vean, tiene un valor aquí, un número imaginario. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, ese número imaginario significa un desfase en la corriente. Por eso es que no lo vemos en este curso, porque no vemos desfases de corriente ni de tensión. Eso se ve en circuitos lineales 2. ¿Cómo entonces profesionalmente podría yo saber que esa frecuencia es muy, muy alta? Bueno, eso lo van a ver igual en circuitos 2, pero si la frecuencia omega es mucho más grande que 1 sobre RC para un circuito, sí, omega es mucho más grande que 1 sobre RC, se da el caso en que el capacitor se comporte como un corto. Como el circuito hace un rato, ¿verdad? Que teníamos la fuente AC, un capacitor y teníamos una carga RL. En este caso esta R sería esta RL y esta sería esa C. Entonces vea que esa frecuencia no es un valor absoluto, o sea, no es a partir de 15 kilohertz o a partir de 20 megahertz, sino que va a depender de incluso los propios parámetros del circuito. Pero si se cumple esto, se cumple esto.
Eso sí, como lo dije yo hace un rato, normalmente en los enunciados ya, pues ahora que ustedes lo saben, yo podría hacer uso de esto en un ejercicio. Ustedes deberían comprender que esa frecuencia es muy alta. O como les dije, normalmente en los enunciados nada más dice, se está trabajando a alta frecuencia. Y eso ya uno tiene que interpretar esto. ¿Está bien? Está bien, profe. Ok, y ustedes dirán, ¿y por qué tiene que ser mayor a 1 sobre RL por C? Bueno, eso se lo dejo al curso de circuitos 2 porque sí pues es lo que se ve ahí, ¿verdad? Entonces imagínense que en unos minutos intenta explicar todo un curso que no han llevado, ¿verdad? Es un poco difícil. Entonces nada más se las voy a dejar ahí como picando, que tiene que ser más grande que eso. Listo. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Ya saben, el quiz sería de hoy en 8 y entra hasta aquí. El examen sería de mañana en 8 y entra hasta lo que se vea mañana. Y además, hoy les dejé en mediación virtual una tarea para el lunes a medianoche. La tarea es un par de ejercicios de polarización y un par de investigación. No es muy grande, por eso es para el lunes. E igual se puede trabajar en parejas y el formato de tareas. Entonces ahí la dejo, ya la dejé en mediación para que la puedan chequear. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y nos vemos mañana para terminar la materia del segundo examen.